Hola estimados seguidores de Transvaloración del Pensamiento, soy Demian y hoy nos acompaña Cándido. Hoy les tenemos un podcast de sorpresa como conmemoración de los 10,000 suscriptores, donde nos gustaría tratar algunos tópicos respecto de la filosofía. Los temas que nos proponemos a tratar aquí son acerca de la pregunta ¿qué es la filosofía? Luego hablaremos un poco sobre el origen de la filosofía, para enseguida hacer una retrospectiva sobre la filosofía en la historia. En el siguiente podcast, como continuación de este, nos gustaría hablar respecto del tópico ¿posee alguna utilidad la filosofía? Y finalizaremos con la pregunta ¿para qué aún filosofía? Como ya lo dije desde un principio, hablaremos acerca de qué es la filosofía. Y bueno, nos acompaña Cándido, yo les mando un saludo. Hola. Cándido les manda un saludo. Y vamos a comenzar el diálogo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cándido, acerca de qué es la filosofía? Mira, no sé. Es una pregunta realmente bastante amplia, primero que nada. Se ha trabajado históricamente desde distintos puntos de vista. En mi perspectiva, yo siempre sigo una línea, digamos, bastante tradicional respecto de qué es la filosofía. Me gusta mucho la definición de Aristóteles, cuando él dice en Metafísica 1.1, por ejemplo, que metafísica es la ciencia acerca de los primeros principios y causas, o de los principios más elevados. Realmente me gusta seguir esa línea y creo que en cierta forma va muy de la mano con la noción común y general que se tiene respecto del origen de la filosofía, que es ese origen griego, bla 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 bla. Y ahora también hay otras perspectivas, por ejemplo la de que había ya filosofía en otras partes del mundo, como en la civilización china, en Egipto, que se habían cultivado por ejemplo las matemáticas. Pero yo creo que hay que hacer algunas separaciones. Primero que nada, respecto de si filosofía es lo mismo que matemática. Naturalmente estamos preguntando, ¿qué es la filosofía? En ese sentido, no creo que podamos caer en un error de confusión al decir, bueno, la filosofía es todo, por ejemplo, o es el estudio de todas las cosas. No va mucho por esa línea, creo yo. No sé, ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo acerca de la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Bueno, pues yo pienso que lo que es la filosofía no puede reducirse a un concepto. ¿Sí me explico? Yo pienso que aquello que es la filosofía, no, o sea, es algo tan amplio que no podríamos decir que simplemente la filosofía es esto y enseguida conceptualizar todo lo que es la filosofía. Sí me entiendes, ¿no? Con respecto a la concepción tradicional aristotélica, pues sí la veo viable, solo que realmente no sé si esa concepción aristotélica en cierto modo esté diciendo lo que es la filosofía desde el momento en el que se empieza a filosofar y enseguida decir lo que es lo que va a ser la filosofía posteriormente. Eso es lo que no sé. Y pues yo como tal, yo entiendo más la filosofía como un tipo de reflexión y especulación sobre X tema, sobre cualquier tema, sin intentar darle una especie de, ¿cómo decirlo?, de una especie de conceptualización fija. Pero ¿no crees que cuando estás diciendo que no tiene que tener una conceptualización fija, exactamente estás condenando a la filosofía a la indeterminación? ¿Cómo que la indeterminación? Exactamente, si tú dices que la filosofía no es un concepto que pueda ser fijado, entonces estás diciendo que la filosofía no tiene posibilidad de ser definida. No al menos una definición que sea atemporal, que sea para toda la historia.
sino que es siempre conforme al contexto, que se va a ir redefiniendo con el paso del tiempo. Y en ese sentido yo creo que tengo que estar en desacuerdo, porque la filosofía tiene que tener un programa, y la pregunta es, ¿cuál es ese programa de la filosofía? ¿Qué es lo que estudia la filosofía primero que nada? Te lo pregunto yo, para ver más o menos qué es lo que tú entiendes por filosofía. Como ya había dicho antes, la reflexión. Pero, bueno, no que la estudie, sino que es una herramienta que tiene. Pero Demian, por ejemplo, tenemos otras disciplinas, por ejemplo, la historia es una reflexión, y es una reflexión acerca de la historia, acerca de los acontecimientos. Por ejemplo, también tienes la física, y la física también es una reflexión. Es una reflexión acerca de los sucesos naturales y acerca de los fenómenos físicos propiamente tales. Entonces, no sé en qué sentido estás diciendo es una especulación o una reflexión sobre X tema, cualquier tema. Porque en ese sentido, la filosofía se estaría confundiendo en muchas ocasiones con otras áreas del conocimiento. Y esas otras áreas del conocimiento no estarían dispuestas a ceder que eso es filosofía. Porque algunas tienen tan ganado, por ejemplo, el lugar de ciencia, que no les interesa que se les mezcle con otras áreas. Por ejemplo, la matemática no se quiere mezclar con nada. Se gusta a sí misma como es pura. Y la matemática pura no les gusta que otros vengan y digan, no, esto es filosofía. No, esto no es filosofía, esto es ciencia. Ciencia en el más estricto rigor. La matemática es la ciencia por excelencia. No ha habido otra ni en la historia que haya tenido un crecimiento tan fantástico. Y todas las llamadas ciencias, al fin y al cabo, son la relación de una área del conocimiento con la matemática, porque parece ser que la matemática es la única ciencia por sí misma. Entonces, no sé, ¿a qué te refieres con eso de reflexión o especulación de X tema? Yo creo que cuando otras ciencias, ya sea la historia, ya sea la física, bueno, no sé si la historia sea una ciencia como tal, pero a lo que yo me refiero a que otras disciplinas, ya sea la historia, la matemática o cualquier otra ciencia, cuando dicen que son por sí mismas ya hay una autolegitimación, ¿no? Ya ellos dan ciertos parámetros para decir qué es ciencia y qué no. En la matemática sí es algo evidente, no es algo que voy a discutir, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero yo creo que la filosofía tiene algo diferente de esto. Sigo en pie acerca de que no se puede conceptualizar, porque es que no creo que la filosofía sea algo en específico y de que este algo sea en todo momento. Pero sí admito que hay ciertos aspectos que son denotables de la filosofía. ¿Cuáles serían? Yo considero que uno es el intentar dudar, el intentar dudar de aquello que se da por evidente. ¿Sí me explico? Un poco. Por ejemplo, lo que quiero decir es que yo creo que la duda es algo que caracteriza mucho a la filosofía, porque yo creo que de la duda ya sigue el siguiente paso, que es la reflexión. De la duda ya se parte a una reflexión, y yo creo que es a partir de este proceso conforme ya se comienza a hacer filosofía, porque vamos a ser sinceros, en algunas ramas de la ciencia no se va a dudar de ciertos conceptos básicos, ¿no? Estamos de acuerdo. Se dan por hechos. Y bueno, la ciencia es trata de ser objetiva. Esa es su pretensión. Y por eso ya tiene que dar por evidente ciertas leyes o ciertos conceptos. Ciertas acciones. Pero la filosofía no. La filosofía no da por evidente cualquier cosa. De hecho, incluso hasta sonará atrevido, pero la filosofía muchas veces no da por evidente lo que ya era tomado por evidente. Y yo creo que, retomando lo del principio, que si agregamos un concepto acerca de qué es la filosofía, sería como dar por evidente algo. Y yo creo que la filosofía no
no acepta eso como tal, no acepta algo evidente, sino que con la duda y la reflexión como que revisa lo que ya se decía o se daba por evidente. Estoy bastante de acuerdo con ahora esta segunda construcción que hiciste en torno a tu visión de la filosofía. Claro, estoy de acuerdo respecto, por ejemplo, de los puntos de que la filosofía parte de la duda, aunque es una cuestión más de voluntad, de método, de primer comportamiento, aunque Aristóteles lo dice de otra manera. Tú dices duda, pero Aristóteles dice que la filosofía parte del taumatzein, ¿no? que en griego significa, bueno, que en español en realidad significa, que viene del griego y que en realidad significa asombro o espanto, ¿no? Entonces la filosofía parte en su origen, digamos, de ese asombro con el contemplar la naturaleza, con el observar. Y de ahí viene su famosa frase, entonces, que todos los hombres por naturaleza desean conocer. Esa es una frase con la que va a jugar bastante Nietzsche después. Ahora, hay distintas concepciones a lo largo de la historia de la filosofía. ¿Por qué yo defiendo la postura, digamos, más aristotélica? Porque me parece que es una postura sensata que en general contiene los elementos fundamentales que ha tenido la filosofía a lo largo, en general, de toda su historia, incluso hoy en día. Que es estudiar la causa de las cosas, es estudiar los principios últimos, es decir, exactamente interrogar acerca de aquello que ya no puede ser interrogado, aquel principio el cual, por ser verdaderamente principio, es decir, en estricto rigor, no queda más que sea autoevidente. En filosofía, claro, es muy problemático, como tú dijiste, proponer cuestiones que sean evidentes. La filosofía en general no acepta nada como evidente, pero llega un punto que cuando tú haces la secuencialización de causas, si tú vas hacia atrás hasta el infinito, entonces no llegas a nada, no encuentras la causa en estricto rigor causa, que es la causa original, la causa primera. Para encontrar la causa primera, hay que necesariamente entonces encontrar aquello que sea causa, digamos, del ser, y ahí está el gran problema, porque esta causa del ser necesariamente debe ser en ciertos aspectos autoevidente. ¿A qué nos referimos con que sea autoevidente? Que no necesita mayor comprobación que la sola inducción. Por ejemplo, y hay distintos casos, hay distintos ejemplos y hay distintos métodos históricos que se han utilizado para alcanzar eso. En el caso de Descartes, bastante famoso, a través de la duda metódica, alcanzando el cogito. O en el caso de Aristóteles, es alcanzar la sustancia, que en realidad son los mismos temas, tratados de diferente manera. En el caso de Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche va a poner la voluntad como el principio de todas las cosas. Y la voluntad, en cierta forma, es una especie de fetiche sustancial. Es una cierta idea de principio, una cierta idea de que, bueno, todo comienza en la voluntad, y antes de la voluntad no podría haber nada. Y así mismo pasa con, bueno, distintos autores, dependiendo de dónde ponen el inicio. Por ejemplo, en Kant, no estoy muy seguro, pero creo que el inicio se podría poner en las categorías, que serían las condiciones de posibilidad de toda síntesis, ¿no? La capacidad, serían los conceptos básicos para generar conceptos, para hablar, digamos, en definitiva, para comunicarnos. Entonces, y para no es poco también, ¿por qué quiero llevar a la idea de que tratemos de establecer un concepto en filosofía? No porque tenga que ser necesariamente un concepto definitivo, pero creo que es un esfuerzo importante definir la filosofía siempre y tratar de, ojalá en lo posible, de tener una perspectiva histórica y tratar de englobar toda la historia de la filosofía y no solamente una parte o un tiempo de la filosofía, así como, bueno, la filosofía en este tiempo es otra cosa que en otro tiempo. No creo que tenga que ser así necesariamente.
aunque hay algunos que la defienden así. Me interesa un concepto que sea más eterno o más longevo. Principalmente, también para nuestro caso en específico nos conviene, porque ya que queremos hablar de la filosofía en la historia, tenemos que al menos entender a qué nos estamos refiriendo con filosofía. ¿A qué nos vamos a referir, Demian? Bueno, es que estoy de acuerdo en algo que dijiste, acerca de que sí debe haber un cierto esfuerzo por intentar llegar a una definición de la filosofía. De hecho, eso yo no lo rechazo. Y de hecho creo que me parece que también ya aceptaste que no hay una concepción definitiva como tal. Y creo que eso cierra la discusión. Y eso lo digo porque yo tampoco acepto que haya una concepción definitiva de la filosofía, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo acerca de que intentar definir a la filosofía lleva a un esfuerzo que es bien merecido y demasiado grato, que produce cierta satisfacción intelectual, supongo yo. Y ahora con la pregunta que me acabas de hacer acerca de qué entiendo yo por la filosofía, pues no sé cómo decirlo en específico. Bueno, esto lo digo con respecto a mi postura, porque es que no puedo, o me cuesta trabajo, no sé si pueda hacerlo, pero me cuesta trabajo decir que esto es la filosofía y decir algo, me cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que esto lo hago y lo tomo así por la postura que ya tengo acerca de que no puedo conceptualizar la filosofía. Creo que mi problema es principalmente que no sé dar una concepción de lo que entiendo por filosofía. Mas sin embargo, sí, como te dije al principio, sí reconozco ciertas características que son parte de la filosofía, del quehacer filosófico como tal. ¿Sí me explico? Claro. Pero, y bueno, entonces yo te preguntaría, ¿cuál, a las personas que nos están escuchando, por ejemplo, ¿qué les dirías tú cuando les empieces a hablar, por ejemplo, del origen de la filosofía? Exactamente, ¿de qué vas a estar hablando si no sabes lo que es filosofía? ¿De qué voy a estar hablando? Sí, porque para bien o para mal, puedas o no puedas definirlo, bien o mal lo hagas, tienes que dar una definición, porque si no, no podemos continuar. O sea, al menos en sentido pragmático, respecto de lo que estamos haciendo ahora, si no das una definición, digamos que te quedas abajo del barco. No podrías continuar el programa, porque al momento de hablar respecto de la filosofía en la historia, no podrías hablar de nada porque no sabes qué es la filosofía. Tomar un concepto, aunque sea temporal, aunque sea por ahora, ¿cuál sería ese auxiliar, ese concepto auxiliar que utilizarías por ahora de filosofía? Yo creo que es un quehacer que conlleva cierta evaluación de algo a partir de dudas para intentar responder esas mismas dudas. Es un trabajo meramente, bueno, yo lo veo meramente intelectual, porque bueno, yo pienso que la filosofía no es para todos, pero bueno, ese es otro tema. Y sí, lo veo como un quehacer intelectual que por medio de la duda te lleva a tener la pretensión de intentar responder cierto tipo de preguntas concorde a un tema. Eso es lo que diría de la filosofía. Yo por mi parte voy a tomar una concepción, digamos, aristotélica blanda, más o menos siguiendo el concepto de Aristóteles y en consonancia con unas cosas que tú dijiste. Claro, las ciencias, todas las ciencias trabajan con principios, con axiomas. Estos axiomas para cada ciencia en específico son incuestionables, son sus bases fundamentales objetivas según las cuales se conforman. Como yo entiendo la filosofía es exactamente el estudio de aquellos principios. El rol de la filosofía es exactamente parir ciencias, a mi parecer, pero no es un rol único. O sea, ese es un error, ese es un rol tal vez principal, o
accesorio, no estoy muy seguro respecto de ello, pero lo que sí es seguro es que es una reflexión acerca de los principios de la ciencia, la filosofía, y se dedica a estudiar aquellos primeros principios que ninguna ciencia cuestiona, puesto que no son su objeto, no puede cuestionarlos una ciencia. En cambio, la filosofía, que no tiene como, que se pretende no tener ningún principio, cuestiona los principios de la ciencia y en base a ello va creando principios también. Ahora, el proceso de creación de principios trae como consecuencia el origen de ciencias, porque la creación de principios ya no es propiamente un trabajo filosófico. Exactamente, la filosofía está para desmontar principios. La fabricación viene a ser algo accidental, parece ser. Pero, y en ese trabajo que se hace respecto, salen un montón de posiciones, teorías y posibilidades a las que se abre el pensamiento, donde se encuentra el gran espectro total de la filosofía y donde se enriquece absolutamente, que en cierta forma todo el espectro del entendimiento humano. Por eso para algunos tal vez la filosofía sea una teoría del conocimiento, nada más, una epistemología. A eso se reduciría, al entender acerca de cómo es que conocemos y cuál es el método seguro para conocer. Varios, ese es prácticamente el tópico en la modernidad, pero a mi parecer no es eso más que una parte de la filosofía. Naturalmente entender cómo el ser humano conoce, o qué es lo que puede conocer el ser humano, trae consigo también un montón de respuestas que tienen que ver exactamente con la cuestión de la investigación acerca de los primeros principios y causas. Entonces, en ese sentido, yo tomo esa posición aristotélica blanda, como dije. Creo que ya dimos un poco de nuestras posturas, ¿no? Y la manera en la que entendemos qué es la filosofía, ¿no? Para entrar en discusión o en diálogo sobre los siguientes temas, ¿no? Así es. Creo que vamos a tener que dejar un podcast para cada tema. Y el siguiente podcast va a ser tanto. Va a tratar respecto del origen de la filosofía. Bueno, chicos, creo que nos hemos excedido en la cantidad de minutos que teníamos planeado para el podcast. Así que hemos tomado la decisión con Demian de dividirlo en 5 podcasts, cada uno trabajando un tema. Eso sí, van a ser bastante más cortos de lo esperado. Espero que nos puedan seguir acompañando. Seguimos en el siguiente podcast con el tema respecto del origen de la filosofía. Nos vemos. Hasta pronto.